Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga. María Santísima les acompañe. Qué alegría, qué gozo, qué bendición poderme encontrar con ustedes siempre aquí en este programa Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. Contenta como siempre de poder caminar contigo hacia la fuente, de poder darte herramientas que yo también me las aplico para podernos acercarnos a esa fuente de bendición, a esa fuente de gracia, a esa fuente de liberación, a esa fuente de sanación, a esa fuente de la verdad, del amor y de la misericordia que es Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Y el tema que tengo para hoy es un tema que a mí me toca personalmente, me toca muy particularmente. Nos debería, por supuesto, tocar a todos, pero yo, a través de todo el ministerio, desde los años que llevamos en este ministerio, siempre he tenido muy presente esta palabra, y más que una palabra, un concepto, una realidad que todo cristiano debe vivir, y es la fidelidad de Dios. Dios es fiel, nos dice la Escritura. Y hay muchas personas que lo escuchan, pero realmente en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, como que recordar, y más que recordar, realmente aceptar en el corazón esa verdad de que Dios es fiel, les cuesta, les es difícil. Fidelidad. Cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra fidelidad, nos dice que fidelidad es el acto, fíjate, acto, o sea, es un verbo, implica acción, es el acto de cumplir las promesas dadas. ¡Wow! El acto de cumplir las promesas dadas, eso es fidelidad. No es lo mismo que lealtad. Hay personas que confunden un poco ser fiel con ser leal. La lealtad proviene más bien como de un respeto, ¿no? Uno es leal, por ejemplo, en su trabajo. Así, si lo ponemos en términos patrióticos, uno es leal a su patria, uno es leal a la bandera. ¿Ve? Implica ese respeto, pero fidelidad, o sea, ser fiel, significa que tú eres una persona confiable, significa que tú eres una persona que cumple su palabra, una persona que cumple sus promesas. Fíjate que en el consentimiento matrimonial, los esposos no se profesan lealtad, se profesan fidelidad, que va más allá de simplemente la fidelidad dentro del concepto de la sexualidad, ¿no? De ser uno para el otro. Porque en esa promesa, ¿no? Fíjate, promesa matrimonial, hay promesa no tan solo de ser el uno para el otro, como acabamos de decir, sino de estar con esa persona en la salud, en la enfermedad, ¿no? En los buenos tiempos, en los malos tiempos. Hay promesa de tener hijos, de cuidar los hijos, de educar los hijos, ¿ok? Así que la fidelidad dentro del matrimonio implica que yo voy a cumplir eso que yo te prometí, estar contigo siempre. Y en la Biblia, cuando nosotros buscamos desde el Antiguo Testamento, hay muchísimos pasajes, sobre todo en el Nuevo, cuando ya está Jesús, donde la iglesia es la esposa y Cristo Jesús es el esposo. Se nos habla mucho, ¿verdad?, de este concepto y esa relación de Cristo incluso con la iglesia. Amar a la esposa, amar la iglesia. Incluso dentro del matrimonio como tal de hombre-mujer, se le dice al hombre, tú debes amar a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. ¡Wow!
Yo estoy segura que si muchos hombres realmente asumieran esa responsabilidad, muchos matrimonios no llegarían al divorcio o incluso muchos matrimonios no se darían, y no porque no querramos que se den los matrimonios, ¿verdad? Con el sacramento del matrimonio, sino porque muchos se darían cuenta que eso es una gran responsabilidad. Así que tenemos este concepto también de fidelidad y como que de matrimonio entre Jesús, entre Cristo y la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros también en nuestro plano personal? ¿Qué tiene que ver eso nosotros como hijos e hijas de Dios? Porque sabemos que tú y yo y todos los que nos llamamos cristianos somos ese cuerpo místico de Cristo, somos la iglesia. La iglesia va mucho más allá de cuatro paredes. O sea, nosotros llamamos, ay, vamos para la iglesia. Realmente lo correcto sería decir, vamos para el templo, ¿no? Que es la estructura. Pero iglesia somos todos. Pero esa fidelidad de Dios, cuando la palabra dice que Dios es un Dios fiel, fiel a sus promesas, es decir, un Dios que cumple sus promesas. Realmente nosotros profundizamos en esas palabras. Como te decía al principio, cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en necesidad, nosotros realmente tenemos presente que nuestro Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, también es un Dios fiel. Amada y amado, hay más de 3.500 promesas en la Escritura. ¿Tú las conoces? Quizás no todas, yo no las conozco todas tampoco. Las voy descubriendo a medida que leo la Escritura. Pero yo creo que más que conocerlo, es que de las que ya conoces, las reclamas y confías en la fidelidad de Dios para contigo y para tu casa. Yo tengo que hacer pausa. Quédate aquí para seguir hablando sobre la fidelidad de Dios aquí en Acércate a la Fuente. Regreso aquí en Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, y el tema de hoy es fidelidad. Fidelidad, que te decía, la describe el diccionario como el acto o la acción de cumplir las promesas. Y hacíamos esta analogía de las promesas matrimoniales, los esposos que se prometen, se juran fidelidad, una fidelidad que va más allá de la sexualidad, ¿no? De la entrega mutua solamente el uno con el otro, ¿verdad? Esa exclusividad matrimonial, sino que se extiende a todas las promesas que hacen. Y luego hablábamos del concepto, o sea, Jesús es fiel, Dios es fiel, y en muchos momentos también se compara a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Pero vamos a movernos, como te decía al final, un poquito más al plano, vamos a salirnos de la iglesia, ¿verdad? De ese cuerpo místico que somos, y vamos a colocarnos en nuestro plano de hijos e hijas de Dios muy amado. De un Dios, como dice la Escritura, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios fiel. Y hablábamos de las promesas. Yo, por ejemplo, y te lo comentaba al principio del programa, creer en un Dios que es fiel, porque esta fidelidad de Dios requiere que nosotros creamos que Dios es fiel. Y Él lo demuestra en todo momento, pero no todo el mundo, como te decía, tiene estos ojos abiertos para ver cómo el Señor promete y cumple cada tilde que está, hasta la última tilde que está escrita en esa escritura, en esa palabra, en esos evangelios. Y a mí me toca mucho particularmente todas las promesas que tienen que ver con providencia. Cuando en la palabra se nos habla de que Dios
proveerá todas tus necesidades, de que Dios conoce todo lo que necesitas incluso antes de pedírselo. Cuando en la Escritura, por ejemplo, en ese capítulo 12 de Lucas, que a mí me encanta particularmente la manera como Lucas lo presenta, donde dice, no te preocupes, ¿ok? Mira cómo comienza, no te preocupes, es decir, suelta las cargas, duerme tranquilo, quédate confiado en esta promesa que yo te doy. No te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por cómo te vas a vestir, no te preocupes por el techo. Y te da un ejemplo sencillo y te dice, los pajaritos del campo no trabajan y comen todo el tiempo. Te dice, las flores del campo se visten incluso más gloriosas que Salomón en sus mejores tiempos. Dios las viste. ¿Cómo a ti no te va a hacer lo mismo? Ahora te dice, hay una condición. Busca primero del reino y todo esto también se dará por añadidura, porque el Señor conoce lo que necesitamos. Cuando tú estás en momentos de necesidad y de tribulación, ¿tú reclamas esa promesa? Yo he estado en situaciones y hoy he querido así como dar testimonio, porque a veces, ay, qué bonito habla Beatriz, qué fácil, pero como tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando, porque como tú no estás atravesando los problemas ni viviendo los problemas que yo vivo, pues para ti es bien fácil pararte ahí bonita con tu pelito y en la cámara y decir cosas bonitas de Papá Dios y ven y acércate y cantar cancioncitas. Usted estará diciendo, ay, no. Créanme que me lo han dicho. Me lo han dicho, por eso lo presento aquí. Y hay un refrán que dice, nadie conoce mejor lo que hay en la olla más que la cuchara que lo está meneando. Entonces, en mi vida, independientemente de que el Señor en mi miseria me haya escogido para ser un instrumento de evangelización, que me haya preparado desde pequeñita para estar así, ¿verdad? Con toda naturalidad, frente a una cámara, frente a una audiencia, pudiendo hablar independientemente de todo eso, yo también paso por situaciones familiares, situaciones económicas, ¿ok? Pero yo sé que mi Dios es fiel. Yo tengo fe y yo confío que hay un Dios que cumple sus promesas. Yo sé que ese Dios me quiere, me ama, me cuida, tiene mi nombre grabado en la palma de su mano y conoce lo que es mejor para mí también. Yo sé y yo confío que yo puedo estar también pidiendo algo y no ser el tiempo de Dios. Pero eso no significa que Dios no ha escuchado mi oración. Eso no significa que Dios va a ser un Dios infiel conmigo. Y recientemente he vivido situaciones donde verdaderamente abandonándome en esas promesas, donde el Señor incluso dice que me proveerá de todo y que incluso puede haber un momento en que hasta me sobre para yo poder compartir con los demás. Aleluya. Agarrándome de esa promesa, yo he visto cómo Dios actúa, yo he visto la obra de Dios. Hay personas que a veces me dicen, sí, ¿qué va a hacer? ¿Va a bajar en una nube y me lo va a prometer? Mira, Él tiene el poder para hacerlo. Si Él quiere, lo hace. Pero no nos damos cuenta muchas veces que el Señor obra precisamente a través de nuestros hermanos. Que el Señor utiliza a nuestros hermanos como instrumento de su amor, de su misericordia y de su providencia. Y nosotros tenemos que muchas veces también dejar afuera orgullos, pretensiones, apariencias, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Pero si la ayuda no las va a proveer a través de los hermanos, nosotros tenemos que aprender en humildad también y en obediencia precisamente a su palabra a expresar también nuestras necesidades para que los hermanos puedan entonces servir como instrumentos también de bendición, de misericordia y de providencia para nosotros. Y ahí es donde usted
puede ver la mano de Dios. Ahí es donde usted puede certificar la fidelidad de Dios, la que promete para con todos sus hijos. Yo lo he vivido múltiples ocasiones y hoy he sentido en el Espíritu decirte estas palabras. Si estás pasando por fuego, dice la Escritura, dice el profeta Isaías, oye, no te quemarás. Si estás pasando por un río que está ahí revuelto, vas a atravesarlo y no te ahogarás. Porque el Señor te dice, mi diestra poderosa te sostiene. Y tú tienes que creer en las promesas porque Dios es un fiel y lo que promete lo cumple. Tengo que hacer pausa, regresamos con más de Acércate a la Fuente. Ya en el segmento final aquí en Acércate a la Fuente, hoy hablando acerca de la fidelidad de Dios. Dios, un Dios fiel. Dios, un Dios Padre, un Dios que cumple sus promesas. ¿Reclamas tú las promesas del Señor y tienes la suficiente fe, la suficiente confianza para creer que todo lo que Él promete se cumple? Porque también depende muchas veces de nosotros. Ay, no me cansé de orar porque Dios no me escucha. Continúa orando, continúa perseverando. ¿Cuán fiel eres tú también a Dios? Yo podría invertir la pregunta. Dios es un Dios fiel. Eso no tiene discusión. Creas o no creas. Yo sí lo creo porque lo he vivido. Pero también podríamos preguntarle, ¿cuán fiel soy yo al Señor? Si yo he dicho que yo creo en Él y que voy a orar, ¿por qué me rajo? Si yo soy un Dios fiel al Señor, ¿por qué en el momento en que me encuentro en esta desesperación, que el enemigo ataca en esos momentos precisamente para hacerte creer que Dios no te escucha, que Dios no te quiere, que tú a Dios no le importa, que le vale si te estás ahogando en miseria, que eso son palabras vacías, que eso lo escribieron los hombres? ¿Cuánta cosa te mete el enemigo en la cabeza precisamente en estos momentos de tribulación? ¿Para qué? Para que tú entonces dejes de ser fiel. La Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, está lleno de pasajes que hablan de la infidelidad del pueblo hebreo, diciéndole, oye, te mandé maná, oye, hice brotar agua de la peña, oye, te mandé codornices para que comiera y todavía te haces un becerro de oro para adorarlo porque no puedes esperar a que Moisés baje del monte. Y eso nos pasa a nosotros, lo leemos allá, ese fue el pueblo hebreo. Nosotros somos igualitos. Entonces, a la primera que vemos que como que, ay, si el Señor me lo prometió pero no lo cumple, entonces me voy donde la señora fulana, me voy donde doña Yeya, me voy donde el otro que lee no sé qué, y entonces empiezo a buscar respuestas en cartas, en tarot, en magia blanca, en cuanta cosa que no tiene que ver nada con nuestro Señor y con nuestra fe. Pasa, y pasa mucho. Incluso los ves el domingo en misa. ¡Ay, Beatriz, qué estás diciendo! Sí, porque no todo el que está metido en eso siempre dice, incluso en misa. Y salen de misa para irse para la otra cosa y la otra sesión que los están esperando. Entonces, nosotros también tenemos que ser firmes en nuestra fidelidad al Señor. Y lo que hemos prometido, o sea, yo creo, o sea, si tú vas a misa, tú profesas, al menos los domingos, y confiesas tu fe. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces, si tú crees en Dios Padre Todopoderoso, no tienes que buscar en ningún otro sitio, porque ese es el Dios, como te dije, de fidelidad, de promesa, de misericordia. El Señor está ahí. Tienes que
abandonarte. Abandono a la divina providencia. ¿Cuántos santos escribieron sobre el abandono a la divina providencia? ¿Es fácil? No, porque requiere precisamente de mucha confianza, porque requiere precisamente de tener fe. Y fíjate, a veces hablamos de tener mucha fe y el Señor en su palabra dice que si tu fe fuera al menos del tamaño de un granito de mostaza, la semilla más pequeña, dice el Señor en la palabra, con eso de fe nada más, tú serías capaz de mover montañas. Tú serías capaz de decirle a un enfermo, sánate, y sanaría. Tú serías capaz de decirle a alguien que tiene un espíritu inmundo, que queda libre, y quedaría liberto de ese espíritu. Fe de un tamaño de granito de mostaza. Y no pasa nada de estas cosas. Discúlpame, hermano, con todo respeto te digo que entonces tu fe, aunque tú digas que tienes mucha fe, no llega ni siquiera al tamaño de un granito de mostaza. Este programa es para que tú internalices, pienses, pongas sobre la mesa también las situaciones y las vicisitudes por las que puedas estar pasando y reclames esas promesas del Señor. Búscalas. Hoy día estamos con el aparatito todo el tiempo. Mira, te pregunto, ¿usted ha descargado la Biblia en su aparatito electrónico? No, bien fácil, porque descargamos cuánto juego y cuánta aplicación y cuánta cosa hay que a veces no nos es de ninguna utilidad. Mire, vaya y escriba Biblia Católica, no importa la marca de su equipo electrónico que tenga. Busque Biblia Católica, descárguela. Porque a veces la excusa, ay, yo no estoy con la Biblia porque eso es muy grande, no me cabe en la cartera. Ay, no, que si me ven con ella cargando van a pensar que soy profeso otra religión. Y yo, ¿cómo que profesas otra religión? Usted es cristiano. Pero si todo eso es una excusa, pues téngala en su aparatito, porque a que el aparatito no se le queda en la casa. Es más, se quedó y mira, aunque llegue tarde para donde iba, para que no se le quede el celular en la casa. Biblia Católica. Tiene la lupita de búsqueda. Si usted está pasando, por ejemplo, ahora mismo una situación, no sé, tristeza, y usted no conoce qué pasaje de la Escritura, mire, usted escriba tristeza, y eso le va a hacer y le va a dar todas las citas bíblicas donde se habla de la tristeza. Providencia, lo mismo. Dinero, economía, matrimonio, hijo, búsquelo, porque buscamos y estamos a veces horas. ¿Y por qué no toma usted un tiempo y busca la palabra viva y verdadera del Señor y busca esas promesas? Muchas veces, ay Dios mío, ya yo no puedo más con esta situación. El Señor te dice, venid a mí, y eso lo discutíamos en programas pasados, los que estén cansados y agobiados y yo los aliviaré. ¿Qué promesa más hermosa que esa? Acercarnos a la fuente para refrescarnos. Yo tengo que ir ya cerrando el programa, así que yo espero que este tema haya, ¿verdad?, tocado un poquito así la fibra de tu corazón para recordar que Dios es fiel, que su fidelidad es grande para contigo. Así que queda en la paz de Jesús, en los brazos de María Santísima. Puedes conocer sobre nuestro ministerio en nuestra página web, está también el canal de YouTube. No está ahí, pero también estamos en el Instagram y por ahí también pueden haber invitaciones para nosotros ir a su parroquia. No tienen que esperar a que sea tiempo de Adviento o tiempo de Cuaresma. Todo el año es tiempo para nosotros nutrirnos y para nosotros también crecer en la fe. Así que si pertenece a algún grupo de la parroquia o a su sacerdote, dígale, Padre, vamos a traer a Beatriz para que nos dé una charla y nos ayude precisamente a seguir caminando y acercarnos a la fuente. Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa.